Gracias a todos, gracias a Blos por estar aquí, por invitarnos. Y bueno, me dijeron que hablara de esta lente, que llevamos ya un poquito más de 100 implantadas. Estamos pendientes de hacer el estudio para ver si lo podemos presentar en el SECOIR. Yo he querido hacer una presentación en la que realmente contar por qué nos decimos por esta lente, por qué la ponemos con relativa frecuencia. Quería no decir otra vez lo mismo que ha dicho mi compañero, porque si no al final iba a ser más de lo mismo. Y bueno, me dijeron, ¿por qué no hablas simplemente de algo sencillo? ¿Por qué decides poner y cuáles son tus razones para optar por esta lente? Para explicar esto, a mí me gustaría hacer una introducción en la que decirse que una pregunta que me hago yo muchas veces, que es si hay realmente más diferencia entre lentes o es diferencia entre pacientes. Creo que por supuesto es entre pacientes, pero si hay una lente diferente en el mercado es esta. O sea, nosotros tenemos infinidad de lentes multifocales, difractivas, las EDOF de las que tanto nos hablan, que opino igual que él, que son multifocales de baja adición. Y las trifocales, una puede ser de una casa, otra de otra, y luego las pequeñas diferencias entre ellas creo que tampoco son tan grandes para pensar si yo hubiera puesto una trifocal de una casa no estaría en lo descontento que está ahora con la trifocal que le he puesto. Al final creo que el que está descontento es más por cómo es el paciente que por la lente que ponemos. Entonces, saber distinguir a la persona que tenemos delante es primordial para aconsejar esa cirugía que va a llevarnos al éxito o al fracaso emocional de ese paciente, que en muchas ocasiones no es un paciente, sino una persona que viene solo buscando una solución para vivir mejor sin tanta dependencia de gafas, ¿no? Porque claro, a veces nos pasa que pacientes con agudezas visuales similares, con lentes similares, características anatómicas similares, tienen un grado de satisfacción absolutamente diferente, viendo lo mismo en cantidad. Tomamos agudezas visuales, ven lo mismo, llevan la misma lente y uno está encantado y otro no lo está. Pues eso es porque, claro, nosotros actuamos sobre la cámara, que es el ojo, le vamos poniendo lentes de todo tipo, probamos unas, probamos otras y luego llega el cerebro de cada persona, la interpreta y ahí ya cada uno es un mundo, ¿no? Porque no todos tienen la misma resolución, no todo el mundo tiene su mismo nivel de exigencia y lo que para uno es molesto, pues para otro no lo es, ¿no? Entonces ahí está esa exigencia, que es un patrón de conducta que nos encontramos en consulta, que hace muchos años no se valoraba tanto porque no se buscaba la excelencia como ahora, ya no por parte de los médicos, sino porque los pacientes nos exigen esa excelencia y nos obliga a cumplir unos planes previos de forma estricta que no admiten margen de error ni flexibilidad por parte de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que tener o ajustar a ese nivel de exigencia los objetivos. Luego está el conformismo, que es esa actitud que podemos tener ante la vida, que nos puede generar mucha satisfacción y nos permite aceptar y disfrutar lo que ocurre en nuestro día a día, impide que vivamos en el constante lamento de aquello que no podemos cambiar. Lo que pasa que a la vez puede ser el conformismo algo malo. Yo no quiero que mis pacientes se neuroresignen cuando les pongo una multifocal, quiero que estén neuroadaptados, pero no neuroresignados, porque esto es lo que todo nos pasa, ¿no? Ese paciente descontento que dices, bueno, a ver si poco a poco se le pasa o se acostumbra, pero nunca le ves entrar en la consulta con una sonrisa y a mí eso no me gusta. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, hay pacientes que son malos para ciertas lentes, ¿no? Entonces hay que saber llevar o diferenciar los pacientes según sus capacidades o sus niveles de frustración, que es como se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene baja tolerancia a la frustración? Pues muchos pacientes en los que nos encontramos que de forma habitual reaccionan manifestando esa frustración porque vivimos en una sociedad que cada vez la impaciencia está más a la orden del día y el nivel de exigencia muy alto, ¿no? Entonces, son pacientes rígidos, inflexibles y con escasa capacidad de adaptación. Y en estos pacientes creo que, como vamos a ver, creo que Lucidis es una gran opción, porque la frustración al final va a ser las expectativas que ese paciente se marque menos la realidad. Entonces, el trabajo que hagamos en consulta es realmente importante y con Lucidis vamos a ver que para mí un motivo de peso a la hora de elegir multifocalidad y del que tenemos que dedicar mucho tiempo en consulta a explicar, con Lucidis lo eliminamos.
Entonces, bueno, pues las expectativas son la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa y están formadas mediante suposiciones acerca de lo que creemos que tendría que ser, en base a lo que nos han enseñado y hemos aprendido, y luego la realidad es como son las cosas. Yo muchas veces digo que que la diferencia cuando estamos explicando a los pacientes en consulta, hablándoles de multifocalidades y cuando estamos intentando conocer al paciente y decidiendo este paciente no va a ser para una multifocal del montón, la habitual, la difractiva, ¿por qué no tenemos ahí algo en la cabeza que nos diga vamos a ir hacia algo diferente que es esta lente Lucidis? Porque hay pacientes que hay que saber ver, que tú les estás explicando muchas veces y que, como digo, muchas veces te oyen pero no te escuchan y hay que saber si la gente te está entendiendo o te está comprendiendo, que entender es percibir el significado de algo aunque no se comprenda, y comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia, ¿no? Para elegir junto con los pacientes lo que va a ser mejor para él, ¿no? Esto, bueno, es un caso que yo creo que es una cosa que a veces nos encontramos en la consulta. Este hombre, Benjamin, un americano, denunció a Red Bull porque después de 10 años tomando Red Bull no le salieron alas. Y entonces fue a juicio contra Red Bull. Pero es que a veces nuestros pacientes, aunque les digamos las cosas de una manera, ellos lo entienden de otra y luego nos van a exigir cosas que no son la realidad. Estuve viendo el otro día unos estudios que dicen que el 2,5% de la población en España tiene rasgos de trastornos obsesivos compulsivos. Y poner una multifocal que vea halos a un obsesivo compulsivo, pues es un problema. Pero claro, estamos hablando de que 1 de cada 50 que entran en consulta le podemos tener cada tarde que viene diciendo lo del halo, el halo, el halo, ¿no? Y me quedo mirando a la farola fijamente y veo unos halos, pues no mira la farola fijamente, pero la gente lo hace. Entonces, de vez en cuando pasa. Y para eso, entonces, tenemos que buscar esa lente perfecta. Y esa lente perfecta, o la más perfecta, puede ser Lucidis, porque tiene un comportamiento similar a una monofocal de lejos, permite ver a todas las distancias y no da disfotopsias. Creo que no, esto no lo he puesto directamente en una diapositiva, pero sí que quiero hacer referencia a lo que él decía, ¿no? Incluso cuando la casa comercial nos presentó esta lente y las primeras que implantamos, no esperábamos la visión de cerca que se obtiene. O sea, leen perfectamente. Yo creo que no tengo ningún paciente con Lucidis que necesite una gafa para leer. O sea, leen un periódico, leen el móvil y ven francamente bien de cerca. Entonces es una lente que realmente es un rango extendido con una profundidad de foco maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, como digo, después de más de 100 implantadas, pues seguimos poniéndola porque es una opción realmente válida, ¿no? No voy a hablar de esto, que ya hemos hablado de Bessel y de los haces invariables. Y entonces, bueno, las razones para poner esta lente, pues porque es de fácil selección del paciente, porque esos pacientes que vemos que pueden tener un rasgo de obsesivo luego con el tema de los halos, que conducen mucho, que les ves una personalidad que tú ya solo mencionarle el tema del halo se echan para atrás, pues no, es una lente que es una opción que de verdad tenéis que tener en cuenta porque se sale de absolutamente todo el resto de lo que hay. Esto no es una trifocal nueva o una multifocal nueva, que la base de fabricación de esta lente es la misma, pero haciendo pequeños cambios. Es un concepto óptico completamente diferente, ¿no? Es por ese axicon que ha contado él, que genera en ese milímetro central esa profundidad de foco. Entonces, seleccionando bien el paciente, marcando expectativas reales, no vamos a enfrentarnos a ese paciente que ves en el listado y dices, joder, viene esta tarde. Ya estás toda la consulta pensando que el momento que va a entrar por la puerta para contarte que él no puede vivir así, aunque vea unidad de lejos y de cerca, ¿no? Entonces, ese paciente descontento no lo vamos a tener. Como hemos visto, es una lente que se manipula fácil, que se pone muy fácil en el inyector. A mí mi instrumentista me la monta sin problema. Y luego a la hora de introducirla dentro del ojo, pues sí es verdad que a veces se verticaliza un poquito para abajo el primer áptico que entra y bueno, puedes ayudarte con una espátula, pero no es algo que dé ningún problema y se introduce perfectamente en el saco. No hablamos de halos ni de glare, que creo que no hablar de halos es algo que nos da una tranquilidad, porque cuántas veces hemos hablado entre nosotros de el puñetero halo, a ver si conseguimos una lente que no nos genere halos y el paciente pueda leer, y de verdad con esta lente leen.
Hay una rapidísima adaptación. Los pacientes vienen en 48 horas leyendo, viendo de lejos, están encantados. Sí que es verdad, y yo tengo algún paciente que me pasa exactamente lo que tú contabas, que lejos te dicen que les falta un poquito. Ahora lo he puesto creo que una de las cosas puede ser en pupilas muy pequeñas, que ese axicón tiene que crear alguna alteración de desenfoque o de calidad óptica que ellos perciben. Entonces, en los pacientes que a mí me han referido esto, sí que son pupilas muy pequeñas. Entonces, yo creo que ese milímetro central, al ver prácticamente todo su enfoque, ir a través del axicón y no actuar el resto del lente como una monofocal, ahí pueden percibirlo en lejos y les baja la visión a unidad difícil, a 0,9, y te refieren que les cuesta un poquito. Por eso, una de las cosas que voy a comentar ahora de detalles es que en pupilas, a mí al menos menores de 2,5 milímetros fotópicas, no me gusta ponerla. No hay casi pérdida de intensidad de luz, porque los haces no difractivos invariables tienen mucha menos pérdida de luz que la difracción, y no afecta la sensibilidad al contraste como una lente difractiva, con lo cual en ciertas patologías maculares, por supuesto, y en ciertos grados de glaucoma, no en casos avanzados, pues puede ser una opción útil. Luego, como he dicho, sorprende muchísimo la visión de cerca. O sea, a nosotros, a la casa comercial, a nosotros nos sorprendió, porque yo las primeras que puse al paciente, yo no, le decía que iba a usar una gafa para leer, y luego nos hemos encontrado que no, que leen, y la gente está contenta. Como hemos dicho, hay también dos, y se ha visto en la comunicación anterior, hay dos tamaños de la óptica de la lente, con lo cual he puesto también en altos miopes. Los pacientes están encantados. Para sacos grandes tenemos una lente de 12,4 milímetros y bueno, es una opción. Cambia un poquito la constante, hay que tenerlo en cuenta. Es una lente que nos da esta opción también de poder elegir el tamaño según el saco. Y bueno, pues como hemos dicho, puntos fuertes: prioriza la visión de lejos actuando como una monofocal, pero luego nos da una profundidad de foco por ese axicón central de cerca intermedia, que el paciente para ordenador, para lectura, están realmente cómodos. Es independiente el tamaño pupilar siempre y cuando, para mí, es uno de mis criterios de selección, que la pupila sea mayor de 2,5 milímetros. Hay una ausencia total de disfotopsias y creo que es una alternativa a la lente monofocal para esos pacientes que tenemos miedo en ponerles una difractiva. O sea, creo que de verdad animo a que todo el mundo la pruebe, porque no vamos a tener el problema del halo, el paciente va a venir contento porque va a venir leyendo y está ahí, y es algo que tenemos que acceder a ello y probarlo. Y luego en ciertas pupilas ovales o descentradas, sin grandes descentramientos, como siempre dentro de un sentido común, también se puede utilizar, como he dicho. Entonces, alto confort para el paciente, visión continua en todo el rango acomodativo. Y en precauciones, solamente decir lo que he dicho ya varias veces: cuidado con las pupilas muy pequeñas, y en ángulos capa, como pasa siempre, ángulos capa muy grandes, pues tener cuidado, porque puede que el eje visual no caiga bien en el centro del axicón o por el axicón, y entonces se ve afectado esa profundidad de foco. Beneficios, pues lo que llevamos diciendo todo el rato: una completa ausencia de disfotopsias, sensibilidad al contraste igual que una monofocal, no altera el estado aberrométrico del paciente, una rápida neuroadaptación, que no neuroresignación, y independencia de la gafa para el día a día, para prácticamente todas las actividades. Así que, como digo, bueno, son todas las razones por las que creo que debemos probarlas todos los oftalmólogos, y que hoy estamos oyendo hablar de una lente que se sale absolutamente de lo común y de otras opciones, porque no hay nada igual, ¿no?, en el mercado. Así que muchas gracias y espero que la probéis. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Oyéndote hablar ahora, sí, está pulsado. Oyéndote hablar de la lente, pienso como tú. En el caso tuyo, ¿has desbancado totalmente a las difractivas, o las difractivas todavía tienen algún lugar dentro de tu práctica? No, yo pongo difractivas también todas las semanas, pongo Lucidis prácticamente todas las semanas. ¿Qué es lo que te hace cambiar de una difractiva a una Lucidis? A ver, a mí me siguen gustando las trifocales mucho, lo que pasa que selecciono muy bien el tipo de paciente, intento hablar con ellos, conocerles.
saber sus hábitos, gente que de verdad vea que es muy difícil en el poco tiempo que estamos con los pacientes hacernos un perfil psicológico, ¿no? A veces algunos se nos cuela. Pero hay que intentar, por eso creo que hoy en día que nos pasamos el día operando a gente que no necesita operarse, sino que simplemente lo elige, y que eso es una responsabilidad mucho más grande que operar a alguien que lo necesita, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de tenerles contentos o amargarles. Entonces creo que para mí esto es una opción tan válida como la trifocal. Las dos lentes me dan resultados excelentes si elegimos bien el ojo, bien la persona. Y me da mucha tranquilidad el poder no tener el tema del halo, ¿no? Yo cuando veo el paciente que el halo va a poder ser un problema en su vida, ciertas personalidades muy exigentes, siempre les hablo esta lente, miro la pupila, les explico sobre todo al principio si alguna pega hay, es que pueden notar ese poquito de carencia al principio en lejos, pero es una lente que siempre también se la presento a los pacientes y a mí me gusta elegir la lente conjuntamente con el paciente, ¿no? Decirle, bueno, tu ojo es apto, creo que tu cerebro también, tus condiciones laborales también, tenemos este tipo de lente, este tiene estas ventajas, esta la otra. Entonces a mí me gusta mucho elegir la lente junto con los pacientes, ¿no? Sí, pero mi pregunta va un poco no me allá, desbanca. O sea, sí, pero para ti una difractiva, ¿qué tendría de superior? O sea, una trifocal, ¿qué tendría de superior a una lucidis? Creo que con la trifocal consigo agudezas visuales de lejos en binocular superiores, en lejos, pero tenemos el tema del halo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando veo a un paciente que me exige una muy buena visión de cerca, una muy buena visión de lejos, a la trifocal, pero simplemente porque el paso del tiempo ya te ha hecho ver que son lentes que funcionan muy bien y tal. Y cuando ya es un paciente que yo veo que puede ser un poquito obsesivo con el tema de halos, que me preguntan mucho por los halos, ¿qué tal? Directamente voy a una lucidis. Es verdad que una lucidis tú te mueves en una trifocal que esté muy bien y que hayamos hecho las cosas muy bien, vamos a movernos en el intervalo lejos, cerca, 10-10, ¿no? Y en una lucidis que esté muy bien, a lo mejor nos movemos en 9-9, ¿no? Entonces sacrificamos ese poquito por abajo de cerca y ese poquito de lejos que a lo mejor nos da una trifocal, pero por una tranquilidad que no vamos a tener el paciente, porque ¿cuántos hemos visto pacientes que viendo 100% de lejos y 100% de cerca, 20-20, no están contentos? Con la trifocal nos pasa, ¿no? Hay gente que dices, pero si ves 1.2 en binocular, pero no están contentos. Entonces creo que es algo que es diferente, que ofrece cosas diferentes y que tiene que estar ahí. Sí, yo esos pacientes que de lejos les cuesta un poquito, yo lo he estado mirando hacia atrás y viendo las pupilas que tienen y no he encontrado una relación con las pupilas. Pero claro, lo que tú dices, hablando también de las difractivas, que llevamos toda la vida poniéndote, pasa igual. O sea, gente que tiene una sensibilidad al contraste buenísima, una visión de unidad y te dicen que les cuesta ver. Sí, está claro que hay variables que a veces se nos pasan y que son difíciles, pues son muchas. Ok, muy bien.